Hace apenas unos segundos estábamos hablando de los proxies y del material generado en cámara que, dijimos, tiene un tamaño en imagen y tiene un peso que es a veces prohibitivo para que los equipos con los que habitualmente trabajamos, las computadoras hogareñas o una computadora portátil, permitan una fluidez o una inmediatez en la manipulación de estos materiales y por eso utilizamos proxies. Además por seguridad, muchas veces en la toma de decisiones encontramos que, bueno, podemos usar algún tipo de proceso destructivo y arruinaríamos el material de base y la verdad estamos en un problema porque si el rodaje concluyó hay una imposibilidad total de realizar nuevamente la grabación, de poder estar, digamos, volver a hacer el rodaje. Y además, pensemos en cuestiones que tienen que ver también con lo creativo. Pues si un actor o una actriz dedicó toda su energía actoral para hacer una escena y estamos en un problema para poder repetir exactamente eso como nos gustó en su momento. Entonces, los materiales hay que cuidarlos. Así como hacemos copias de seguridad, hacemos también proxies. No son lo mismo, los proxies no son simplemente una copia de seguridad. Además de hacer proxies, hacemos un backup de seguridad de todo lo que se generó en la cámara. Y lo mismo hacemos con el material de sonido, ¿sí? Hacemos todo eso. Viene un momento durante el montaje, hay una etapa de montaje que le vamos a poner pronto un nombre, en donde se hace una ingesta de ese material. Ingestar el material, por ahí ustedes ya lo están haciendo, de una manera quizá no la correcta, pero es cuando alguien piensa, por ejemplo, bueno, yo abrí Premiere, acepté una serie de parámetros que tengo en las ventanas de bienvenida, que no sé muy bien qué significan, pero a mí me dijeron que estos numeritos son los correctos, y entonces acepto y aparece la línea de tiempo y hay unas ventanitas con carpetitas como para poder tirar materiales, y luego empiezo a editar. Bueno, esto que para algún proyecto puede funcionar y muy bien, porque los proyectos pueden ser muy chiquititos, con destinos de emisión realmente a veces ambiciosos, pero donde no hay muchas personas involucradas en una resolución, digamos, en el mismo trabajo, puede llegar a funcionar y tampoco hay que rasgarse las vestiduras con eso, ¿no? Digo, seguramente todos han hecho un videíto para internet y lo han editado como han podido. Pero en el caso de una ficción, una película, un documental, digamos, un trabajo audiovisual con otras ambiciones y en donde hay muchas más personas trabajando, tiene que existir cierto criterio de ordenamiento, porque si no, primero es imposible hacer la película. Segundo, se corre el riesgo de que en esos pasajes del material, de mano a mano, digamos, que van pasando los materiales, primero lo recibe montaje, montaje ahí trabaja durante un largo tiempo con el material, luego pasa a manos de un equipo de sonido y también un equipo de compositores de la imagen, coloristas, gente que hace VFX. Bueno, hay un sinnúmero de personas que están involucrados en los procesos de postproducción. Imagínense lo difícil que es estar de acuerdo en estas cuestiones. Es por eso que existe un rol dentro de un equipo de postproducción, un rol que empieza a trabajar con mucho tiempo de anticipación, no cuando la postproducción empieza a funcionar, que es el de coordinador o coordinadora de postproducción. Ese rol establece criterios para que todos sepamos, por ejemplo, estos materiales se van a nombrar de la siguiente forma. La imagen tiene este nombre. Ejemplo, los videos se llaman de esta manera y tienen este tipo de nomenclatura y tienen que venir ordenados de esta forma. Con el sonido sucede lo mismo. ¿Cómo nombramos al sonido? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama escena, plano, toma. Si estamos haciendo una serie, hay también agregado el número de capítulo. Agregamos el número de la película. ¿Cuáles son los criterios para nombrar la microfonía? Si nombramos booms o nombramos también con el nombre del micrófono, o nombramos además por nombre de personaje cuando hablamos de lavaliers. Todas las cosas de las que hablamos durante el primer cuatrimestre. Y les propongo también que para los que no tienen del todo claro esto, revisen la charla en donde conversamos con Andrés Marx, que la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, o también la van a encontrar, creo que también está en Aulas Web, como para ver que, por ejemplo, en las series de Netflix hay criterios que incluso la empresa decide
para, bueno, evitar contratiempos. Básicamente cualquier tipo de contratiempo se traduce en pérdida de tiempo, obviamente, y dinero. Entonces es lo que no necesitamos tener. Todo el tiempo que uno desea tener en una película, en una producción audiovisual, tiene que ser aplicado creativamente. Es decir, no perder tiempo con cuestiones de, bueno, qué nombre, perder tiempo pensando en qué nombre le pongo a esto. En la maraña de materiales, uno los puede extraviar con mucha facilidad. Em, Cuando estemos en segundo año y hablemos de edición de diálogos, vamos a ver que hay algo que se llama reemplazos, por ejemplo, que uno puede encontrar durante el texto de una acción, de un personaje, puede encontrar que ese texto está dañado, entonces decide, bueno, ¿no lo habrá dicho de otra forma en otra toma del mismo plano? Entonces, si yo sé cómo se llama esa toma que estoy usando, o ese plano, puedo ir a buscar una toma alternativa para reemplazarlo. Si no hay nombres, si todas las cosas se llaman audio 1, audio 2, audio 3, track 1, 2, 3, esto se vuelve imposible. Armar el gran rompecabezas que es hacer una película se vuelve virtualmente imposible. Por lo cual vamos a entrar nuevamente a recordarles que además de los proxies y de lo importante que son, a la persona que es él o la data manager de la película, los audios deben llegarles nomenclados antes de comenzar la postproducción. Esto lo dijimos muchas veces durante el primer cuatrimestre, lo voy a decir nuevamente ahora, porque durante el rodaje tenemos que tener el tiempo para poder nombrar las cosas. Recuerden que hablamos de muchos de los metadatos de audio, ¿no? Hablamos del número de proyecto, que es el nombre de la película. Hablamos del número de rollo. El número de rollo nosotros lo conocemos como en nuestro nombre de la jornada, jornada 1, 2, 3 o la que sea, o el día de filmación, ¿no? La fecha no sé, el 8 de agosto de 2020, inventé una fecha, cualquiera sea. El nombre del archivo, ¿no? El file name, la fecha y la hora de creación, el número de bits de digitalización, digamos la cuantización, digamos la resolución de audio y la frecuencia de muestreo, cuestiones que ya hablan de sonido. El timecode, la cantidad de pistas que tengo, cómo se llama cada pista. Bueno, todo ese conjunto de propiedades del sonido tienen que estar ya colocadas antes de que ese sonido llegue a manos del data manager, porque de ahí se va a ir derecho a la etapa de montaje. En el montaje, durante muchas veces, dependiendo del tipo de película, porque esto también hay que decirlo, en películas quizá un poco más grandes en términos presupuestarios, el montaje empieza, no diría simultáneamente, pero casi con el rodaje. Mientras se está haciendo el rodaje, cuando el rodaje ya avanzó unas jornadas, se empieza a armar el montaje por varias razones. Primero porque obviamente estamos montando y además estamos rodando, de manera tal de que si hay algo que en el montaje no funciona, aún podemos corregir esto durante el rodaje. Es buenísimo, claro, tenemos que tener dos equipos grandes, uno de rodaje y uno de montaje, y eso también a veces para los presupuestos es privativo. Hay rodajes que por su complejidad, que puede ser mucho menor, más que el rodaje, todo el procedimiento de postproducción y el desarrollo del audiovisual en su conjunto, en donde lamentablemente no podemos tener un equipo de montaje simultáneamente con el equipo de rodaje trabajando. Por esto, bueno, es importantísimo todas estas cuestiones que hablábamos al respecto de las nomenclaturas. Un sonidista de directo debe dejar este material muy ordenado, correctamente planillado, planillas digitales o a mano, pero planillas al fin, en donde esté debidamente documentado cómo fue todo el proceso de rodaje. Me refiero a, por supuesto, los nombres de las cosas, lugares donde las podemos encontrar, pero además, hoy, en pleno 2020, siglo XXI, en un rodaje bien pensado no hay prácticamente ninguna excusa para no utilizar metadata. Vamos a suponer que por alguna misteriosa razón no pudiste durante el rodaje nomenclar correctamente tus archivos. Cuando termina el rodaje, a los pocos minutos de haberlo concluido,
y antes de entregarle el material al Data Manager y que pase a manos del equipo de montaje, podés utilizar alguna aplicación como Wave Agent, que es una aplicación gratuita, para poder nombrar adecuadamente tus files, tus archivos, y que llegue a manos del montaje correctamente nomenclado para que cuando tengamos que hacer todas las operaciones de postproducción podamos hacerlo sin ningún dolor de cabeza. Algo que también trabajamos en este primer cuatrimestre, en el cuatrimestre que acaba de pasar, es que los archivos de audio pueden ser grabados tanto monofónicamente como en poly. Y esto hay que indicárselo al equipo de montaje. Si por alguna razón los archivos de audio están grabados de manera polifónica, un audio que contiene a todos los ISO adentro de sí, o de manera monofónica, todos los ISO por separado, y montaje requiere una propuesta diferente, es decir, querían mono y le dimos poly, o querían poly y le dimos mono, fácilmente en Wave Agent estas cuestiones se pueden solucionar, pero es fundamental aclararlo. Estamos suponiendo, por supuesto, y esto lo estamos casi dando por sentado, que en una producción de una ficción es casi, les diría, mayoritario la decisión de que el sonido se grabe en sistema doble. Básicamente un grabador de audio o varios, según sea el caso, comúnmente uno, para poder grabar el sonido y la imagen en la cámara. Hay casos, puede ser en una producción más chiquita, un documental, algo que precise de la portabilidad, donde podemos trabajar en single system. Esto significa que podemos grabar el audio dentro de la cámara, no con el micrófono de la cámara. Esto ya lo hemos aprendido y lo hemos hablado muchas veces en el desarrollo de nuestras clases. Esto significa que las operaciones posteriores de trabajo, donde vamos a sincronizar el material, no se realizarían porque el audio ya estaría en perfecto sincro con la imagen si es que trabajamos en sistema simple. En el caso del sistema doble, nos valdremos o bien de la claqueta, que ya conocemos su función, lo hemos visto en nuestras clases anteriores, y si no utilizamos la claqueta, nos podemos valer de métodos más precisos, como el método de código de tiempo, en donde vamos a ver, esto lo vamos a ver en las clases subsiguientes, cómo se realizan estas vinculaciones. Básicamente, si tenemos un fotograma que tiene un nombre expresado en código de tiempo y tenemos su correlato en sonido, los sistemas de edición podrán vincular estas dos piezas para que trabajen en conjunto durante todo el proceso de postproducción. Se llama A1, el segundo se llama A, unimos los dos A. Obviamente no hablamos ni de A ni de B, hablamos de valores numéricos expresados en código de tiempo. Algo que también dijimos en el cuatrimestre anterior, hoy estoy un poco quizá reiterativo, pero hay que empezar por acá, porque es muy probable que después de las vacaciones hayamos olvidado algunas cosas, porque bueno, para eso están las vacaciones. Cuando hablamos de la velocidad de cuadro y decimos que el video marcha a 24, a 25, a 29, 97, a veces estas cosas se buscan colocarlas en un grabador de audio, se busca decirle que el sonido tenga una cadencia de cuadro de 24 o cualquiera de las que nombré, y el audio per se no tiene timecode, es decir, el audio per se no tiene, sí tiene timecode, me corrijo, lo que no tiene es frame rate, no hay una tasa de fotogramas para el sonido. El sonido, su duración la establece en función de la frecuencia de muestreo. Los invito a revisar esos videos cuando hablamos de la representación temporal y espectral y de la representación de la intensidad, por lo cual habíamos hablado en un momento de la frecuencia de muestreo para representar el espectro y el tiempo, y de la cuantización o resolución para hablar de la dimensión de la intensidad. Por supuesto que si quisiésemos alterar la duración de un sonido, deberíamos alterar su muestreo, y esto en algunos sistemas de postproducción es posible y es muy sencillo. Con esto vamos a terminar esta segunda parte del video, como para que ordenemos la información, y si hay alguien que está tomando apuntes mientras estamos hablando de estos temas, vamos a recordarles que
de lo que estamos hablando es sobre workflow, flujo de trabajo. Lo que estamos aprendiendo es, una vez que termina el rodaje, cómo esos materiales pasan a manos de montaje. ¿Quién recibe esos materiales y qué hace con esos materiales? Hablamos recién, hace unos minutos, del Data Manager, que es el responsable de hacer todo el acopio de material, las copias de seguridad, el traslado a las estaciones de trabajo de montaje. Y en montaje vamos a tomar la imagen por un lado, el sonido por el otro. Vamos a agarrar los proxies de imagen, vamos a agarrar nuestro sonido en la próxima intervención. Vamos a hablar de qué sonido vamos a agarrar y vamos a empezar a armar la sincronización. Algo que tiene que quedar en claro en este video, una práctica que me interesaría desterrar, es algo que a veces desgraciadamente escuchamos por parte de algunos realizadores, o que se hacen llamar como tal, que dicen, bueno, yo comienzo a editar mi película usando el audio que capturó la cámara, ni siquiera un audio que inyectamos a la cámara, sino que el que entró por el micrófono de cámara, y después alguien hará la sincronización. Paso obligado, luego de la correcta ingesta del material, de la entrada del sonido y de la entrada de la imagen al montaje, el paso siguiente es la sincronización. Es un paso inevitable. Es decir, quien decida comenzar primero utilizando el audio de la cámara, como se le dice a veces vulgarmente, y luego que alguien aparezca a hacer sincronización, es un disparate. Así que eso tiene que quedar en claro. En el próximo video vamos a así hablar nos vamos a adentrar en la primera etapa del montaje audiovisual, al cual vamos a llamar offline.